Buenas tardes, bienvenidos a este círculo de lectura presencial en el que vamos a leer cuentos de la colección Despojos de la escritora queretana Lola Ancira. Antes de empezar me gustaría leer una pequeña semblanza de Lola. Lola Ancira, nacida en Querétaro en el 87, ha publicado ensayos, cuentos y reseñas literarias en diversos medios electrónicos e impresos. Es autora de los libros de cuentos Tusitala de Óbitos, El Vals de los Monstruos y Tristes Sombras. Fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas, del FONCA y del PSDA. Su obra ha sido antologada, entre otros libros, en el ensayo 2, UNAM 2021, Mexicanas, 13 narrativas contemporáneas, Fondo Blanco 2021, y Nuestras Resistencias, escritoras que nos vuelan la cabeza, Santillana 2023. Actualmente imparte talleres de cuento y cursos de literatura fantástica. Entonces el día de hoy vamos a estar leyendo cuentos de Lola Ancira. Son cuentos, específicamente los de esta colección de Despojos, que tratan sobre problemática social en México, en diferentes estratos de la sociedad. Y vamos a empezar por un cuento un poquito emotivo, que se llama El Mundo Vacío. El Mundo Vacío. En ciertos casos, únicamente continuar, resulta sobrehumano. Albert Camus. Nuestra historia sería otra de haber salido minutos antes o después. Y, en lugar de hablarte por este teléfono, estaríamos juntos. A pesar de que esta es la única versión de la historia y no hay forma de cambiarla, me gusta imaginar otras donde eres feliz. Aquella tarde me pediste quedarte en casa. Quería seguir viendo Sara y Pato, en lo que regresaba tu madre, pero te dije que una niña de 5 años no podía quedarse sola. Te tomé de la mano y prometí que te compraría un helado de fresas si guardabas el secreto. Al día siguiente iríamos con el abuelo y los tíos, y yo solo tenía en mente comprar la carne para ahorrar tiempo el domingo. No me he arrepentido tanto de una decisión como de esta. La reunión nunca se realizó. De haber anticipado la tragedia, me hubiera quedado contigo hasta que ella regresara, pero nunca podremos prever las desgracias. Ya habíamos tenido 2 advertencias. Primero, ocurrió con tu madre. Te perdiste en el mercado de Jamaica. Sabíamos que te gustaba caminar sin rumbo, sin miedo, y eso nos aterraba. Ella aseguró que te soltó para sacar el monedero y pagar. Yo no podía creer cómo le había sucedido aquello. Discutimos y nos dividimos para buscarte. Cuando salí de nuevo al estacionamiento, vi que una niña de la calle te llevaba de la mano, preguntando a quién le pertenecías. Corrí para rescatarte y no soltarte. No estabas llorando ni asustada, veías el mundo con unos ojos que no te conocían. Te cargué y le compré a la niña la barra de chocolate más grande que encontré en una tienda. Ella se fue feliz y tú sonreíste. Después buscamos a tu madre. Se ahogaba con sus lágrimas en un puesto de frutas donde otra señora la consolaba. Esa primera experiencia nos marcó. Nos costó explicarte que, aquí, la libertad no está permitida, que la gente peligrosa puede andar muy cerca. Tu madre se despertaba de madrugada diciendo tu nombre y después me contaba que había soñado que te perdías de nuevo, siempre en escenarios diferentes y enormes. Yo la tranquilizaba diciéndole que debíamos tener más cuidado y que estabas durmiendo en la habitación de al lado, a salvo. La siguiente vez me ocurrió a mí, y fue como ella lo describió. La cajera del supermercado cobraba mientras tú le ayudabas a una anciana a empacar las cosas. Saqué la cartera y aproveché para revisar la hora en el celular. Respondí 2 mensajes y luego empujé el carrito para acomodar las compras. Ya no estabas. Le pregunté a la anciana a dónde te habías ido y se encogió de hombros. Salí corriendo y no te vi. Después me convencí de estar en un lugar seguro y de que era cuestión de dar unos pasos y pronunciar con fuerza tu nombre para que volvieras. Esa vez grité tan fuerte que quedé ronco. 2 guardias ofrecieron buscarte en los perímetros de la tienda y adentro. Te encontraron en el área de zapatería probándote unas sandalias. ¿Recuerdas eso? Aunque habíamos acordado no inculcarte terror, fue lo que terminamos por hacer. Esos sustos momentáneos nos mataban. La tercera vez, la definitiva, fue muy diferente. Te llevaron a la fuerza. La culpa no deja de oprimirme el pecho desde que te sembraron el horror del que te habíamos protegido. Quiero que sepas por qué te solté. Tiemblo al recordarlo. Regresábamos de la panadería caminando sobre la banqueta cuando un hombre con gorra salió de la parte trasera de un auto estacionado. Solté la bolsa de pan y te abracé por instinto. En su mirada reconocí la rabia de los que se sienten con el derecho de arrebatar y destrozar.
Sacó un arma, me apuntó y gritó: «Suéltala». Jamás pensé en hacerlo, que te quede muy claro. No vi que eran dos hasta que sentí un golpe por detrás en la cabeza. Aún aturdido, seguía aferrado a ti. Escuché un estruendo al tiempo que un impacto fuerte y caliente en el muslo me aturdió. Caí. Cuando abrí los ojos de nuevo, los tres ya estaban dentro del auto y el conductor arrancó antes de que cerraran las puertas. La humedad me hizo voltear y ver un charco rojo que se expandía. No tenía fuerza para levantarme. Las personas alrededor miraban atentas y pasaban de largo. Sentí que mis párpados se cerraban sin remedio y traté de detener la hemorragia con una mano. Con la otra, llamé a emergencias. La patrulla y la ambulancia me encontraron inconsciente. Ya en el hospital, los doctores dijeron que tuve suerte. La bala estuvo a punto de atravesar la arteria femoral. Suerte hubiera sido no haber pasado por eso. Tu madre esperó en el hospital a que terminara mi cirugía. Le describí los hechos, levantó la denuncia y activó la alerta Amber antes de que me dieran de alta. Entregó la foto que yo te había tomado hacía horas cuando celebrábamos que era la primera vez que te peinabas sin ayuda. Me entregó la hoja con tu rostro y las letras rojas. 5 años, cabello largo y lacio, color castaño oscuro, tez blanca, ojos grandes color café claro, 1 metro con 10 centímetros, 16 kilos, complexión delgada, pequeña cicatriz en la barbilla. Estábamos acostumbrados a ver esos impresos en la calle, a detenernos a ver fotografías de distintos rostros descritos con precisión, a estar alertas por si reconocíamos alguno. Aterrados de perderte, imaginábamos sus terribles historias. De pronto, tu nombre y señas particulares naufragaban en ese océano aterrador de niños ausentes. Escuchamos palabras que deberían prohibir aparecer juntas: el secuestro de su hija. Compartimos tu foto y la historia en redes sociales, en televisión. Solicitamos las grabaciones de esa fecha y dijeron que las cámaras de la zona tenían meses sin funcionar. Nos interrogaron a los dos y a otros familiares conocidos también. Tu madre me culpó. No dejaba de repetirse que debió llevarte a su cita con el dentista y empezó a dormir en el sofá. Fallé como padre. Me sentía el hombre más estúpido del mundo. La herida me pulsaba horrores. La especialista que me atendió en el hospital me dijo que estuviera alerta a las secuelas: ansiedad, insomnio, depresión. Para mí son parte del castigo. La policía nos advirtió que recibiríamos llamadas de extorsión solicitando dinero para liberarte, mas eso no ocurrió. Jamás pidieron dinero, nunca supimos dónde estabas, quién te tenía, por qué lo hicieron. La investigación no avanzaba, si había algo que hacer, dependía de nosotros. Tu madre se enfrascó en la oficina y yo aproveché mi baja temporal para averiguar lo posible sobre el lento negro sin placas y los tipos que apenas pude describir. Se volvió terrible despertar, abrir los ojos y no verte. La comida perdió el sabor. Había mañanas en las que incluso nos costaba salir de la cama. Ambos nos llegamos a quedar sin aliento para continuar. Es increíble descubrir la fortaleza que poseemos cuando nos ponen a prueba. Las visitas y las llamadas se volvieron escasas. A la gente le empieza a incomodar el dolor ajeno cuando, después de afligirse un poco, ya no saben qué hacer con él. Por mi parte, agradecía dejar de escuchar. No lamento mucho, siempre estamos expuestos, me imagino por lo que deben estar pasando. No tienen una mínima idea. Nos fuimos quedando solos con tu ausencia. Cuando tomaron mi declaración, nos desalentaron. Repetían que, sin detalles, no podían hacer más. El odio que me tenía tu madre se duplicó al escucharlo. Me avergüenza no haberme aferrado a ti al punto de sofocarte, de romperte las costillas. Hubiera sido mejor así, entregarte sin vida para salvarte de cualquier atrocidad que te estuviera esperando, de algo tan terrible que ni siquiera me permito pensarlo. Hemos recibido noticias de que te han visto al mismo tiempo en el norte y en el sur del país, incluso en otros países. Las primeras veces hicimos caso, la ilusión nos guiaba. Pagamos confiando en los testimonios, el dinero era lo de menos realmente, pero los testigos dejaban de responder o enviaban información a medias que la policía no tomaba en cuenta. Comenzamos a ignorar las llamadas, incluso recibimos la fotografía de una niña muy similar a ti que estaba en alguna playa de Cancún y tu madre juró que eras tú. Aunque le hice notar que tu color de ojos y el cabello no coincidían, compró el siguiente vuelo disponible. Decidió creer y huyó de nuestra realidad. Tal vez sí te encontró y ahora mismo está a tu lado, diciéndote que no quiere hablar conmigo, que me digas que no está. Ya voy a colgar. Dale un beso a tu madre de mi parte, descansa corazón, volveré a llamarte pronto. Cariño, ¿me escuchas bien? Hoy la fila no fue larga.
Cuando llegué había una anciana dentro de la cabina. Hacía garabatos en el cuaderno mientras hablaba y tomaba un pañuelo cada poco. Empapados de mocos y lágrimas, los metía a su abrigo. Ya te he contado de ella. Es la que la primera vez llegó con una bolsa de monedas de 5 pesos porque pensó que no funcionaba el teléfono. Pensaba hablar por horas con su difunto esposo. Luego, seguían un muchacho y una muchacha a los que no había visto antes. Supe que eran de otra ciudad porque en el bote de basura encontré 2 boletos de autobús de Puebla hacia acá. Cuando entraron, él preguntó, ¿qué tengo que decir? Y ella respondió que lo que quería que ellos supieran. Me enteré de que perdieron a sus padres en un accidente de carretera y ahora vivían con su abuela. De alguna manera se enteraron de nuestro teléfono y decidieron venir a hablar con ellos. La chica prometió que cuidaría de su hermano y que encontraría la forma de seguir pagando la universidad. Él habló del partido de fútbol en el que jugaría y cuánto le gustaría que lo acompañaran. Como ya no había pañuelos, usaron las mangas de sus suéteres para limpiarse las lágrimas. Qué solos que estamos a pesar de estar acompañados. Ellos son huérfanos, pero a mí no hay una palabra que me designe. ¿Cómo se le llama a los padres que pierden a sus hijos? Perdóname, te prometí no hablar de cosas tristes. Seré breve. Hoy es 2 de noviembre y cada vez hay más personas esperando. Ni te imaginas hasta dónde ha llegado nuestra historia. Ya salimos en los periódicos, te guardé la nota para cuando vuelvas. Ahorita hay chiquillos de diferentes edades y no todos están afligidos, al contrario. Me da gusto que el teléfono le sirva a más personas. Te dije que era una buena idea sacarlo. ¿Te acuerdas de la vieja cabina telefónica en el parque en la que los niños jugaban? Cada vez que pasábamos nos pedías permiso para entrar. Nunca te dejamos. Habiendo columpios y resbaladillas relucientes, no entendíamos por qué el afán de estar en una cabina de los 60, sucia y con los vidrios rotos. Te encantaría si la vieras ahora. Pagué para sustituir los vidrios, la limpiaron y renovaron la pintura gris. Mandé poner una repisa y traje el teléfono, también una libreta y un cesto de basura. Al final decidí ponerle cerradura porque nada que no esté bajo llave está seguro aquí. Ni nosotros. Comencé a venir por las tardes para hablarte. Algunos niños me preguntaban a quién le llamaba y respondía que a ti. Uno me preguntó si podría hablar con un primo y le dije que sí. Luego un vecino se enteró de lo que sucedía y quiso hablar con su hermana. Comenzó a venir gente de otras partes, porque cualquier familia tiene por lo menos un ausente. Princesa, mientras me sigas escuchando puedo seguir viviendo. Ruego porque estés viva en algún lugar. Hola corazón, disculpa que te llame a esta hora. Abrí los ojos a las 4 de la mañana y no pude volver a dormir. Te voy a contar lo que me acaba de pasar. Había un viejo durmiendo aquí. Traté de despertarlo tocando con la mano y luego usando piedras. No respondió. Me desesperé tanto que le grité y luego sacudí la cabina. Hasta rompí un cristal sin querer. Nada. Tuve que volver a la casa por la llave y venir de nuevo. Ya estaba amaneciendo cuando abrí la puerta y lo moví. Por fin despertó. Se disculpó y alegó que tenía el sueño muy pesado. Lo saqué junto con 2 botellas vacías. Dejó una peste tan fuerte que no puedo cerrar la puerta. Ya había pensado que quizás alguien se quedaría dentro para averiguar si el aparato sonaba alguna vez. Pero este hombre estaba tan sordo que no tenía sentido preguntarle si por casualidad lo escuchó sonar. Me han preguntado varias veces si el teléfono recibe llamadas. Casi puedo asegurar que no. ¿Te acuerdas cuando llegué a casa con el teléfono, corazón? Te enamoraste del aparato a pesar de que nunca habías visto uno similar. Me pediste que lo dejara en tu habitación y accedí con la condición de que lo usaras con cuidado, aún estando desconectado. Sabía que pedirte eso estaba de más, siempre has sido muy cuidadosa, aunque a veces te transformabas en dinamita, como cuando rompiste la lámpara de pie de la sala o un juego de copas jugando tenis en el comedor. Lo dejé en una de las mesitas sin conectarlo. Poco después te escuché hablar con tu abuela. Mi madre había muerto apenas hacía unas semanas y mi padre me pidió ir a su casa para repartir algunos bienes entre mis hermanos. Cada quien tomó lo que quiso. Yo me traje este teléfono negro de disco porque las últimas veces solo hablábamos así. Para ti tampoco era una reliquia, sino un instrumento que te conectaba con épocas que no conocías. Te escuchamos hablar por largos ratos, contar historias de nuestras infancias. Entonces decidí ponerle un micrófono en la bocina. Tu madre estuvo de acuerdo. Compartíamos la curiosidad de saber qué tanto podías saber de nosotros. Así nos enteramos de que no hablabas con tu abuela solamente, también con familiares que habías conocido en fotos y ya habían fallecido, como tu abuelo materno.
Tus conversaciones eran animadas, no entendías la muerte como nosotros, o nosotros no la entendíamos como tú, mejor dicho. Para ti, ellos estaban en un sitio al que podíamos acceder. Cuando te perdimos, dormí algunas veces en tu cuarto. A pesar de que analicé el teléfono en distintas ocasiones, nunca pensé utilizarlo. Una madrugada tenía la nariz congestionada por tanto llorar y me costaba conciliar el sueño por miedo a asfixiarme. Escuché el sonido de un teléfono antiguo y reconocí de inmediato el timbre. Me levanté de golpe y desde que te fuiste, cualquier alerta de algún aparato me ponía en guardia. Tu madre comenzó a desesperarse. Le dije que yo tomaría la llamada. El sonido venía de tu habitación. Apresurado, entré y descubrí que el teléfono negro estaba sonando. Lo descolgué y no escuché nada. Pregunté: corazón, ¿eres tú? Princesa, háblame. Dime dónde estás. Continué haciéndote preguntas hasta que me solté a llorar. Tu madre entró tan lento que el gastado parqué no rechinó. Me tocó un hombro y lo apretó con fuerza. Colgué. Cuando le pregunté si había escuchado el teléfono sonar, me dijo que yo la desperté. Después explicó que me escuchó hablar y estuvo en el marco de la puerta hasta que intervino. Le dije que eras tú, que nos estabas buscando. Me pidió que parara. Dijo que no quería engañarse como yo. Después de eso, decidí no contarle jamás que sueño contigo. Hubiera tratado de arruinarme eso también. La última vez habías regresado de un viaje y esto no era más que una horrible pesadilla. Ven ya, princesa. Te sigo esperando. Bueno, pues se acabó la batería. Voy a seguir así, todo salto. Princesa, ¿cómo estás? Acaba de salir un pequeño que traía la foto y el número de celular de su madre en un papel mal cortado. Estaba 2 turnos delante de mí en la fila. Miraba por igual la foto que el número. Volteó a verme, le sonreí y bajó la mirada. Cuando llegó su turno, colocó la foto en la repisa y marcó con calma el número. Su rostro quedaba justo a la altura del teléfono. Después titubeó al hablar, tardó en encontrar las palabras. No quería despedirse. Los que estaban detrás de mí comenzaron a quejarse y lo pusieron nervioso. Les pedí paciencia. Luego de un rato, colgó, tomó el retrato, le dio un beso y salió corriendo. Entonces pasó un joven. Lo escuché sin problemas porque hablaba muy fuerte. Dijo: esto es muy difícil, no sé por dónde empezar. ¿Estás vivo? Necesito escucharte de nuevo. Estoy olvidando tu voz. Y se quebró. No pudo seguir. Así me siento a veces. Me sucedería igual si no te contara lo que veo, lo que escucho, si te perdiera de forma definitiva. Imagínate, algunos cantan, otros gritan, la mayoría llora. Hay quienes sostienen el teléfono y su dolor es tanto que no logran articular palabra. He escuchado a otros hablar en su propio idioma. Yo te hablo en voz baja porque quiero que mis palabras solo sean para ti. No me gusta compartir mi dolor. Quienes me han dicho que esto es una ridiculez han venido porque se los pido. Primero preguntan a qué número deben marcar. Les respondo que cualquiera funciona, local o celular. El ejemplo que les doy es el mío. Yo te marco a nuestra casa. No sé si es la cabina del aparato, pero siempre pasa lo mismo. Al descolgarlo, la emoción de saber que podrán hablar con quienes quieran los invade y se estremecen. Pocos saben que yo me encargué de restaurar la cabina y traer el teléfono. La última vez que lo vine a limpiar, una mujer joven llamó mi atención. Me agarró las manos y explicó que, cuando entraba y tomaba el teléfono, cerraba los ojos y el silencio se transformaba en el rostro, en los oídos de su prometido. Me dijo que entraba a un vacío muy parecido a la oscuridad, un sitio que moldea la nada en lo que uno desee. Yo no lo podría explicar mejor. Eso es exactamente lo que ocurre. ¿Recuerdas cuando jugábamos al escondite? Esa oscuridad de la que hablo es la misma que buscabas para ocultarte. Era tu juego favorito, en especial cuando tu madre y yo teníamos prisa por salir. A veces imagino que aparecerás detrás de las cortinas, debajo de tu cama o entre la ropa colgada en el closet. Por eso no he dejado de desearte buenas noches, de avisarte si salgo y de saludarte cuando regreso. Princesa, necesito escucharte de nuevo decirme papá, aunque sea una vez, por favor. Nunca olvides cuánto te amo. Feliz cumpleaños, corazón. Te compré tu pastel favorito y una malteada de fresa. El regalo está arriba de tu cama. Estoy seguro de que tu madre ya te dio algunas sorpresas. Ni te imaginas lo que yo te compré. Hace un año estábamos en la playa los tres. Te preguntamos qué querías de regalo y respondiste mar. Organizamos un viaje de fin de semana a Acapulco. Cenamos en un restaurante italiano donde te cantaron las mañanitas y apagaste 2 velas en una rebanada de pay.
El sábado entero lo pasamos en la playa y en el desayuno nos hiciste una lista de tus animales favoritos. Empezaste con las jirafas, luego los caballos y al final las avestruces. Te dije que todos eran de cuello largo y te hablé de los plesiosaurios, como el monstruo del lago Ness, y los diplodocus, como pie pequeño. ¿Te acuerdas? Nos reímos cuando intentaste pronunciar los nombres científicos. Comimos pescado y pediste tanto helado que por la noche salimos a buscar una farmacia porque te dolía mucho el estómago. El domingo regresamos temprano. Tú dormías en tu silla en la parte trasera del auto y tu madre miraba por la ventana. Fue una de las pocas veces que la supe tranquila, en paz. Teníamos planeado ir a Cancún este año, cuando nos enviaron la foto de la niña parecida a ti. Ella dijo que te nos habías adelantado. Vayan a la playa y disfruten del mar. Cuídate mucho, alma mía. Hola corazón, aquí papá de nuevo. Tardé un poco porque cuando llegué una familia estaba esperando para entrar. Primero llamaron el niño más pequeño y la hija, después el hijo mayor y al final la madre. Al salir los hermanos, el niño les aseguró que había escuchado la voz de su padre. Luego seguían dos hombres altos que llevaban un rato charlando. Uno de ellos me preguntó con acento norteño con quién venía a hablar. Respondí que contigo, y su siguiente pregunta fue cuánto me había tomado a acostumbrarme a tu ausencia. Le dije que no lo haría ni viviendo otra vida. El tipo alegó con una mueca que a él le había tomado un par de años sobreponerse a la muerte de su hermano. El otro miró al suelo y asintió. Cuando fue su turno, el que miró al suelo le tomó varias fotografías al otro en diferentes posiciones. Parecía que estaban en un sitio turístico. Me dieron ganas de correrlos por ser tan irrespetuosos. Escuché algunas risas detrás de mí y recordé que esto no se trata solo de nosotros. Y tampoco me podía retirar. Necesitaba hablarte. Espero que, donde estés, no te falte nada de lo que te gusta. Te seguiré llamando hasta que se agoten mis fuerzas. Hola, princesa. Hoy necesito ser sincero. No tenerte me está costando como nunca. El dolor en la pierna, ese escalofrío que sube desde el muslo, recorre mi cuerpo y vuelve a bajar. Me paraliza por horas. Y el dolor en el pecho es peor porque no se calma con ninguna pastilla. No tenías por qué saber tan pronto cómo es vivir en esta ciudad sofocada en la cólera. Tu madre y yo fuimos tan ingenuos al creer que te podíamos proteger. Estoy agotado, la esperanza no es otra cosa que un engaño. Dime, por favor, dónde encontrarte, dame una señal. Al menos déjame soñarte hoy. El mundo está tan vacío sin ti. Fin. Y bueno, ahorita no sé qué les pareció el cuento. Voy a checar aquí en vivo a ver si alguien está opinando. Vamos a ver. Gracias por el aplauso, editorial de Mogorgon. Pues este es un ejercicio muy bonito de Lola Cira. Este libro lo pueden conseguir directamente con ella, es pocos, y no sé si en alguna librería aquí en Tijuana. ¿Algo que quieran comentar en la audiencia? ¿Ella es de aquí de Tijuana? No, Lola Cira es de Querétaro. Lunemogu dice que fuerte y triste realidad. Sí, está muy fuerte el cuento, la verdad, sí, está muy desgarrador. Como dice el cuento, no hay una palabra para designar a un padre que pierde a su hijo, ¿no? Tenemos la palabra huérfano, pero realmente no hay expresión para este tipo de dolor que yo he escuchado que es lo más doloroso, no perder a un hijo. ¿Alguien más que quiera platicar o seguimos ya con el último cuento? Son las 6:40. Podemos leer uno más o ahí la dejamos. ¿Uno más o...? Sí. ¿Uno más? Bueno, yo nada más quiero comentar respecto a... O sea, es curioso que este cuento se enfoque más en la sensación de pérdida y lo que uno hace en esas instancias, como for coping, no recuerdo. Para como lidiar con el duelo. Ajá. Para lidiar con el duelo y no se vaya por el lado policíaco, que por lo general es lo que más vemos en literatura, ¿no? Claro, y sobre todo me parece curioso donde describe que la gente no sabe qué hacer con el dolor ajeno, que la gente una vez como le gusta conmiserarse, pero una vez que ya se convierte en algo demasiado pesado para cargar, no sabe qué hacer con ese dolor ajeno. Y es verdad, ¿no? Por eso muchas veces las personas se desentienden de ciertas realidades porque pues no lo estás viviendo tú y puedes
tienes la opción de desentenderte de eso. Sí, creo que hasta por salud emocional, ¿no? O sea, Sí. porque sí puedes acompañar a alguien en un duelo, aquí pues es un teléfono que trajimos para simbolizar el cuento. Como la película, ¿no? Black Phone. Black Phone. De hecho, está curioso, ¿no? Porque los dos autores, ¿no? Joe Hill y pues, en este caso Loran Cia, utilizaban la figura, ¿no? Del teléfono negro específicamente. Pero sí, no, a veces es abrumador, ¿no? Porque son dolores que no son tuyos. Creo que como seres humanos la empatía tiene que llegar hasta cierto punto porque ya si no se vuelve muy doloroso. Este cuento lo leímos para la clase de pintura de aquí de Casa de la Cultura de Playas con la intención de que más adelante las alumnas desarrollen piezas artísticas y pues, pobrecitas porque se me soltaron llorando algunas, entonces sí está fuerte, es un cuento complicado, son emociones complicadas, entonces, a ver, dice, vamos a ver, es una historia muy triste pero también llena de esperanza por encontrar a su hija, sí, totalmente de acuerdo, pues cada quien tiene diferentes formas de lidiar con el duelo y es otra cosa, no hay que respetar el duelo. Hay una novela también escrita por un mexicano que se llama Monstrillo. Se escribió originalmente en inglés, el autor se llama Gerardo Samanito, y también tiene que ver con esa temática, pero específicamente con cómo tenemos que respetar, cómo cada quien maneja el duelo de manera diferente, ¿no? Muy bien, entonces aquí me están pidiendo uno más, voy a leer nada más un cuento más. De nuevo, si les interesa leer el libro, lo pueden conseguir directamente con Lola. No me acuerdo si está en Amazon, pero aquí en la biblioteca lo pueden consultar de manera gratuita, o si tienen su credencial Mapachis lo pueden sacar prestado. ¿Ok? Entonces vamos a leer un cuento más. La rabia lenta. Una pequeña venganza es más humana que ninguna. Friedrich Nietzsche. Al momento de poner un pie fuera del auto, su semblante cambia. Deja a la Abigail sosegada en el asiento del conductor y camina varios metros por la acera gris que bordea el estacionamiento. Pasa cerca de una pareja que construye un precario castillo, ensartando fierros viejos entre sí, mientras en la cajuela de una camioneta destartalada aguardan varios botes multicolores de plástico cerrados. El frágil castillo que resguardará a una mujer con mandil, donde el fuego calentará un comal y vasijas de barro con guisados humeantes estará terminando para cuando ella salga. Llega a las escaleras que dirigen a la entrada principal, sube y muestra su credencial. El guardia abre la puerta y le permite pasar. Se detiene en un escritorio de madera desvencijado del siglo anterior. Cada objeto pertenece a otro tiempo. Entrega su credencial y le devuelven un papel blanco con algunas letras y números. En un mostrador contiguo entrega su bolso, saluda a los inspectores alegres prestos a la plática y pasa a los cubículos de revisión, único lugar en el que es atendida por una mujer. Casi siempre la recibe la misma. Pasan a un pequeño cuarto blanco similar a un vestidor en el que la otra palpa cada parte de su cuerpo. Le da permiso de salir. Ella agradece, toma su bolso y se dirige a otro mostrador, donde enseña el papel blanco y recibe un gafete con un cordón que debe llevar al cuello. Luego la marcan en la parte interior del antebrazo derecho con tinta invisible. Atraviesa la reja de barrotes azules que custodia el primer pasillo rodeado por campo. Sus pasos ya saben a dónde dirigirse en aquel laberinto plomizo. De repente, una ráfaga se cuela entre las hendiduras de las paredes y se aterra de que le engulla aquello que viene a buscar. Traga saliva para ahuyentar el terror y avanza a través de 2, 3 rejas más, donde el procedimiento es el mismo. Saludar al guardia e introducir su brazo en una caja negra para mostrar el tatuaje temporal que solo es perceptible en esa mínima oscuridad con luz neón. Encuentra a pocas personas en los pasillos grises, escucha murmullos que apenas son voces y siente las miradas pulsantes de los pocos que andan por los jardines adyacentes. Al atravesar la última reja, se detiene y observa el patio con mesas y bancas de cemento ocupadas por un número reducido de presos y visitantes. El sonido de voces que hablan a un nivel normal le da la bienvenida antes de que algunos la volteen a ver. Otros charlan a la distancia. Unos más están de espaldas, en silencio. Reconoce la figura alta y delgada de Ernesto entre estos últimos. Saluda con una sonrisa a los guardias que están a los costados. Sus miradas severas le recuerdan, como cada mes, que si alguno de los presos se pone violento o intenta hacerle algo, lo que debe hacer es correr a toda prisa hacia los extremos. Con pasos lentos que retrasan el encuentro lo más posible, llega al sitio. Ocupa el lugar frente a Ernesto. Se saludan con un movimiento de cabeza y se miran unos segundos.
Ella reconoce en los ojos de aquel la mirada lastimera de un can famélico. Él parece amedrentado y se mira las manos. Hoy, la densidad de su mutismo le pesa a Abigail como nunca. Ernesto se aclara la garganta, preludio para hablar, y la mujer estira el cuello hacia él, mas éste no emite palabra alguna. Ella conoce cada uno de sus silencios, el taciturno, el resentido, el rabioso. El de hoy es nuevo, los asfixia a ambos, trae consigo la tempestad. Ella comienza a respirar por la boca y se lleva una mano al pecho al tiempo que Ernesto niega con la cabeza. Se distancian un poco haciéndose hacia atrás, como si en aquellos centímetros que acaba de interponer lograra encontrar el oxígeno faltante. Él suspira y, al levantar la mirada, se encuentra de nuevo con aquellos ojos interrogantes que quisieran asomarse a lo más hondo de su ser. Así que los esquiva de nuevo. Permanece en su sitio. Siempre resiste. Esta rutina mutua de los últimos martes de mes no ha sido alterada por ninguna de las dos partes. Abigail mira a los otros. Algunos rostros de los visitantes imitan también las muecas de los presos, que, si no fuera por los uniformes, sería difícil decir quién está purgando qué condena. Hay instantes más breves que un pestañeo en los que piensa que él por fin dirá algo. Al abrir un poco la boca y humedecer los labios, al aclararse la garganta o rascarse la frente. A veces cree que una disculpa está a punto de ser pronunciada, pero no, nada. Él sigue impasible. Ernesto hace un movimiento brusco y su quijada truena. Abigail no sabe si la quiere intimidar o si es él el intimidado. Trata de tranquilizarse y recurre a su bolso. Se pone crema en las manos. A él le llega el aroma cítrico que le trae a la memoria migajas de un placer distante. Luego ella saca un cigarro y le ofrece otro. Ernesto acepta, único gesto de complicidad que ha mostrado en sus encuentros. Ella enciende el suyo y le acerca el encendedor. La mano huesuda que lo recibe hace lo posible por tocar solo el plástico. Cuando dan caladas al mismo tiempo, el humo se reúne y sube en una sola columna que se disipa pronto. A diferencia del resto de las personas que visitan a los presos a esa hora y en ese día, la mayoría mujeres, Abigail es de las pocas que entran con un bolso pequeño. En el resto de las mesas se observan alimentos, refrescos y café que acompañan pláticas y discusiones animadas, continuamente reprimidas por los guardias. Quienes los observan se preguntan para qué se reúnen. Cuando Ernesto es cuestionado al respecto, responde que es algo que tiene que hacer. Por su parte, a Abigail nadie le cuestiona por qué ha tenido el cuidado de no mencionarle a nadie estas visitas. Las primeras veces ella se empeñó en hacerlo hablar, mas nada que dijera, nada que preguntara podía arrancarle siquiera un monosílabo a aquel golem reducido. Preguntas, recriminaciones, distintos tonos de voz, calma e ira, ambas daban igual, así que comenzó a imitar su mutismo. Está atento al tiempo gracias a su reloj de mano, lo mira con disimulo cada tanto. Cuando comprendió lo inútil de sus palabras, implementó una señal para indicar que la reunión había llegado a su fin. Mirar el reloj colocado en su brazo sobre la mesa. De los 40 minutos permitidos, nunca ha superado los 20. Ernesto parece estar de acuerdo, no se ha quejado ni le ha pedido que se quede más tiempo. Ella toma su bolso y lo mira a los ojos. Él también la mira. A veces, como ahora, la mujer deja algunas mentas sobre la mesa tras ponerse de pie. Abigail recorre el mismo camino a la inversa. Pasa por las rejas, muestra de nuevo el sello, llega a la entrada principal, cambia el gafete por su credencial, vuelve a pasar por el cuarto de revisión, entrega el papel en el escritorio desvencijado y se despide del guardia de la puerta principal. Atraviesa el vidrio negro y regresa a la realidad de los libres que purgan penitencias sin estar en confinamiento. Vuelve a recorrer la acera sintiéndose 20 gramos más ligera. Siente que una fracción de la culpa se quedó ahí dentro, absorbida por Ernesto, quien ya debe caminar como si llevara zapatos de hierro. Para él, las visitas de la madre de la mujer a la que asesinó son una segunda condena silente que aceptó cumplir sin protesta. Abigail había terminado de cenar cuando sonó su celular. Aunque no solía contestar números desconocidos, estaba tan relajada que no le dio importancia. Escuetas palabras la hicieron partícipe de la tragedia. Con tanta historia funesta alrededor, se había prohibido imaginar cómo reaccionaría de ser alcanzada por la fatalidad, cuando ésta no tenía ni que asomarse por error. No gritó ni lloró. Sintió un ardor pulsante en el rostro y en la garganta que le impedía reacción alguna. No podía pensar más allá del puñetazo que significaron las palabras reconocer el cuerpo. Lo que siguió a las 3 palabras que anunciaban la muerte de su hija
ocurrió en una realidad que no era la suya. La rabia y la tristeza se mezclaron junto con el pulso acelerado, recorrieron cada una de sus extremidades y comenzaron a formar el núcleo de una explosión en su vientre. Clavada en el sillón, se quedó sosteniendo el celular casi una hora, pero la Abigail resuelta se dirigió por las llaves del auto y bajó al estacionamiento. Condujo hasta la dirección que le señalaron. Al tiempo que manejaba, marcó varias veces el celular de Julia sin tener respuesta. Una vez en el CEMEFO, respondió preguntas y firmó documentos mecánicamente. Antes de pasar a la morgue, le pareció escuchar las indicaciones en otro idioma. Asentía sin pensar. Sentía que sus pies no tocaban el piso y que tampoco respiraba, que estaba suspendida en el tiempo. A pesar de estar en verano, sintió un frío que iba en aumento. Sus extremidades estaban ateridas, le dolía caminar. Al pasar al cuarto repleto de refrigeradores y camas de metal con cuerpos cubiertos, el médico forense le indicó cuál era el que debía reconocer. Mientras lo descubría hasta la cadera, la palabra reconocer dio tumbos entre los oídos de Abigail a diferente volumen. El palíndromo perfecto para señalar que debía examinar las características de un cadáver y afirmar o negar su relación de parentesco. El cabello ondulado y castaño enmarcando las facciones aún pueriles, la nariz chata, los labios delgados, la piel clara, un tatuaje pequeño de un símbolo de infinito que ella desconocía debajo del seno izquierdo. La pérdida de sangre la volvía más pálida de lo normal. Sus ojos se anegaron al comprobar que aquella era su hija. Se enjugó las lágrimas y la tocó para cerciorarse de lo que estaba ocurriendo. Su frío se acrecentó al palpar aquel glaciar humano. El explosivo en su vientre detonó y pudo gritar y llorar de una forma tan terrible que desgarraba a lo circundante. Ahí estaba Julia, recostada con los ojos cerrados, durmiendo el sueño eterno. Pensó en la Abigail petrificada en casa, libre de tener que realizar esta terrible labor. Esa fue la primera vez de una serie de pruebas que pensó que no superaría. La peor fue enfrentarse a la mañana siguiente a las fotografías de los periódicos de nota roja que, aunque solo mostraban un cuerpo cubierto por una manta blanca rodeada de policías, exhibían lo que le sucedió a su hija bajo la leyenda "una pasión convertida en delito". Las fotografías y la historia saturaban internet. Quería comprar los periódicos y calcinarlos hasta que desapareciera cada página que exhibía el caso, lidiar con la situación sin millones de espectadores. Las continuas llamadas para darle el pésame fueron otra prueba. Lo mismo contratar un paquete funerario y citar a las personas cercanas. Otra más, elegir el último atuendo de Julia, buscar entre sus vestidos de color oscuro una prenda menos sobria, elegir su maquillaje y accesorios, jugar a las muñecas con el cuerpo del adolescente. Pidió autorización para maquillarla después de la autopsia. Llegó mucho antes del velorio y la encontró lista. Sin convencerse de su partida, de nuevo palpó su muerte. Colocó la base de maquillaje con cuidado, después las sombras, el delineador y el rímel. Por último, el labial. Le puso unos aretes de plata con forma de cruz egipcia y un dije que hacía juego. Esa noche, acompañada de dolientes, el sentimiento que no conocía del todo a Julia no hizo más que incrementarse. Mientras velaba el ataúd que contenía la mitad de su corazón, custodiándolo para que no la volvieran a dañar, escuchó hablar a los amigos de su hija. Describían a un adolescente que ellas apenas reconocían. Mencionaban tantas visitas y situaciones de las que jamás había escuchado que en cierto momento sintió que estaba usurpando el lugar de alguien más. El de aquella Abigail que continuaba sosteniendo el teléfono. Ningún familiar de Ernesto acudió al velatorio. El salón para 50 personas resultó inmenso, y por más que pedía que bajaran la temperatura del aire acondicionado, en momentos tiritaba de frío y le temblaban las manos y la voz. Algún chiste trivial la trajo a la realidad de la Abigail original. Rió por unos segundos y, aunque aquella sensación fugaz de bienestar la hizo sentir como una traidora, le recordó que había otro mundo esperando por ella después de atravesar ese umbral. Antes de que anocheciera, el cuerpo fue cremado. Al mirarla por última vez, le tomó una fotografía. A las 10 de la noche le entregaron la urna de metal que había elegido previamente, esa que decidió colocar en casa sobre un pequeño altar improvisado. Casi una semana después asistió a otra de las pruebas más difíciles, una reunión de los compañeros de clase de Julia. Cada uno compartió anécdotas con ella. Cuando llegó el turno de Abigail, le resultó tan doloroso evocarla que no pudo mencionar palabra alguna. Pensó que, así como ella de distintas mujeres, lo mismo ocurrió con su hija. Una era la que vivía con ella, otra a partir de atravesar la puerta de la casa, una distinta la que había amado a Ernesto.
Había días en que volvía a ser la Abigail autómata que actuaba por inercia. Firmaba documentos, recibía condolencias, reiteraciones de no estás sola, cualquier cosa, fórmulas aprendidas y heredadas, expresiones repetitivas dichas por educación, vacías de significado. La visitaron amigos de Julia en distintas ocasiones, y cada uno aportaba una pieza del rompecabezas para armar aquellas otras que también era su hijo. Y ella, al exponer diversas intimidades, sin saberlo, aportaba piezas a enigmas ajenos. Comenzó a encontrar rasgos de cada una de las Julias al convertir su habitación en un sitio antropológico, donde se detenía en cada detalle para intentar descubrir pistas. Los cuadernos de poemas resultaron uno de los hallazgos más valiosos, al igual que la lista de cosas por hacer para el resto del año. Encontró a una joven oculta entre hojas y letras, una en la que no había reparado. La lista incluía terminar de leer los libros de la repisa superior, donde encontró La fuente del unicornio, Oro y sangre, y la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Tener un trabajo de verano en Plaza del Sol para comprarse la chamarra de piel que tanto le había gustado, pasar los niveles intermedios de alemán en la aplicación de su celular y ver completas las películas de Buñuel de la colección del papá de Ernesto. Ahí estaba de nuevo ese nombre. A la Julia que más ansiaba conocer era a la enamorada, y no tuvo que desearlo más. Encontró uno de los diarios de su hija en los cajones del escritorio, debajo de una colección de películas. Así supo que Julia prefería guardar silencio porque sabía lo que diría su madre, porque la haría dejar de verlo. Escribió que en algún momento todo volvería a ser como al principio, que ella podría controlar lo que le sucedía. Abigail, tal como lo declaró en el juicio, no tenía antecedentes de que el novio de su hija fuera violento. Era un compañero de preparatoria con el que convivía a diario. Tenían varios amigos en común con los que solían salir y él la visitaba seguido en casa. En general, su relación era cordial, o eso pensaban los demás. El único que tenía conocimiento de los problemas que había en la relación era el padre de Ernesto, quien los había ayudado a librarse de disturbios en la vía pública y a resolver choques poco aparatosos, porque su hijo era mayor de edad y Julia no. Intercedía por su hijo porque debía convertirse en un abogado como él, y si eso implicaba salir de casa a las 10 de la noche el domingo para solucionar un altercado en el que ya estaba involucrado la policía, lo hacía sin reparos. Conocía el temperamento violento y explosivo de Ernesto porque él se lo había heredado, y parte de su ayuda era para sanar la culpa que esto le provocaba. A Julia la veía más de sus novias. No era la primera vez ni sería la última. Se limitaba a ser amable con ella y le hacía regalos para comprar su silencio. Los celos de Ernesto sí eran conocidos entre sus amigos. La tarde del hecho hubo suficientes testigos para poder apresarlo después, a pesar de los intentos del padre por defenderlo y eliminar las pruebas. Durante el juicio, varios de ellos declararon que el grupo partió un sábado por la mañana en varios autos hacia Tapalpa. Se dirigían al Salto del Nogal. Pasaron la tarde nadando y bebiendo en la cascada. La pareja comenzó a discutir, pelea que hizo que Ernesto obligara a Julia a dejar el lugar para regresar solos a pesar de los reclamos del grupo. Fue la última vez que la vieron con vida. Ernesto cambió sus declaraciones en varias ocasiones, pero finalmente aceptó que volvieron a la casa de sus padres, quienes no estaban en la ciudad. Se encerraron en su habitación y alegó que su intención nunca fue matar a Julia, pues la amaba. Quería que dejara de llorar y cambiar su opinión sobre separarse, misma que reiteraba desde la cascada e incluso mucho antes, según su mejor amiga. Ernesto alegó que la abrazó con tanta fuerza y por tanto tiempo que ambos se quedaron dormidos. Al despertar, notó que Julia no reaccionaba y lo primero que hizo fue llamar a su padre. Ambos pensaron qué hacer y este terminó por llamar a la policía. Ernesto aseguró que la idea de escapar fue suya. Aprovechó un momento para ir al baño y salir por la ventana que daba a la calle. Subió al auto y condujo durante horas. Lo arrestaron en un paradero de la autopista Guadalajara-Colima, lo que agravó la condena. Julia murió por asfixia a pesar de no tener signos de ahorcamiento. Los moretones en brazos y piernas que ocultaba usando blusas de manga larga y pantalón fueron los únicos vestigios de la violencia que sufría en silencio. Compañeros del trabajo, familiares lejanos, excolegas, amigos con años de distanciamiento, periodistas, desconocidos y entrometidos interrogaron incontables veces a Abigail sobre lo sucedido. Los abogados querían llevar su caso. Los conductores de radio y televisión solicitaban entrevistas. Ella evitaba la mayoría. Las opiniones se dividían en dos bandos, quienes compadecían de Ernesto y quienes lo aborrecían. Abigail descubrió que la pena por una pérdida adoptaba muchas formas: la de una sombra acosadora, la de un demonio hostigador que no puede predecirse ni controlarse y que actúa con total libertad sobre tu ánimo, tu vida entera, la de un perro fiel que te sigue a sol y sombra. Visitó de nuevo la iglesia.
En la primera misa del mes, escuchar la cantidad de oraciones dirigidas al oído de Dios le hizo pensar que su susurro se diluiría entre la gente, que hacía tanto que no le hablaba, que era muy probable que ya lo hubieran olvidado. A pesar de no confesarse desde años atrás, pensó que hacerlo le ayudaría a aclarar su mente. El padre le dijo que debía perdonar al asesino por caridad cristiana, por amor, y los restos frágiles de lo que alguna vez fue una sólida fe comenzaron a desmoronarse. Abigail creció en un hogar católico y se formó en escuelas de monjas, bajo la amenaza de que Dios está siempre presente, sin importar lo íntimo de la situación. Se imaginaba que la observaba en la escuela, en el recreo, en los baños. El suyo era un Dios que no conocía de vergüenzas, un espía tenaz. Ahora, su fe era la misma que de niña. La diferencia era que no creía en las sartas de restricciones y mandatos de la iglesia. Al terminar la universidad, su familia desterró por irse a vivir con su novio sin haberse casado. A los 25 años se embarazó de la que sería su única hija. Decidió ser madre soltera y continuó trabajando como profesora de latín en la Facultad de Letras de la Universidad de Guadalajara, hasta poco antes del parto, y logró compaginar su vida profesional con la maternidad. Suplió el bautizo de la niña con un rito propio. No le impuso ninguna religión a su hija, para ofrecerle la posibilidad de elegir una propia cuando ella fuera mayor. Hablaba con su hija constantemente. Tenía una relación cercana que se fue fracturando con la llegada de la pubertad. Recordó que ella misma a esa edad se escapaba para salir los fines de semana y prefirió establecer reglas permisivas, no entrometerse demasiado ni preocuparse de más cuando Julia buscara su libertad. 5 años atrás, durante la audiencia final del juicio, su perdón para Ernesto había sido sincero. Con lágrimas en los ojos lo abrazó ante los presentes. Desde entonces pensó que él no tendría suficiente con un castigo impuesto por la ley. Hacía falta el castigo divino, ese del que muchos se libraban o en el que no creían. Sus ojos se negaron a soltar más lágrimas. Sentía el alma como una brasa. Al rezar, sus palabras solo sabían exigir. Su pensamiento se repartía entre el duelo y una obsesión enfermiza por Ernesto. En aquel océano de desesperación logró divisar un peñasco al cual asirse, una esperanza entre la angustia. Si decidió perdonarlo fue para librarse de él, de un yugo que no era la muerte, aunque se le parecía bastante. Abigail sentía que aún había una deuda pendiente, no con ella, sino con su hija. Eligió esperar y sanar a su tiempo. El primer año tras el perdón resultó el peor. Incluso se culpaba por seguir viviendo. Esos 12 meses fueron lo más parecido a la eternidad. El segundo reanudó por completo su ritmo de trabajo. El tercero volvió a sonreír, aunque la pérdida nunca le dejó de doler. Al quinto decidió que era suficiente. Se reconcilió consigo misma. Hizo a un lado el rencor que la carcomía, a tiempo para no perderse por completo el cimiento y derrumbarse. Comenzó a sanar y supo que era hora. Por más que fuera consciente del sinsentido del odio, le resultaba imposible ignorarlo. Regresó a la iglesia solamente para escuchar que su alma estaba envenenada y al ver la imagen de Cristo crucificado lo escuchó con tanta claridad como si se lo susurraran al oído. Tienes que buscarlo. Miró a los lados, estaba solo. Lo vio de nuevo y éste habló con claridad sin mover los labios y con los ojos fijos en ella. No lo dudes más. Cuando llegó a su casa volvió a ponerse el crucifijo de plata que había guardado desde la muerte de Julia. Contactó a la administración del penal de Puente Grande, donde Ernesto purgaba su condena, y le informaron que, al no ser familiar, debía enviar una carta solicitando la autorización del presidiario para visitarlo. Así lo hizo, y recibió la respuesta 2 semanas después. En una escueta hoja blanca y con escasas palabras, Ernesto le respondió que sí, que podía ir los martes temprano. Pasaron 2 semanas más en lo que Abigail reunió los documentos solicitados y tramitó el permiso. La primera mañana en la que se encontró con él, la mujer sintió que revivían los bordes de su herida más honda. Abigail, sin saber que ese es el último martes que visita Puente Grande, camina anhelando despertarlo de la pesadilla, de los domingos de comprar flores frescas para el altar, de los martes de desvelo para viajar al penal. Mientras cavila en su cansancio, la detiene una voz que ya ha escuchado en otras ocasiones. Es la vendedora desde su castillo marchito. Doña, usted tiene una luz que se ve desde por allá, dice y señala la lejanía. Cada que la veo, le hablo, y aunque usted ni me mira, yo bien sé que sí me ve y me oye, suelta con una sonrisa astuta. Venga, le quiero contar algo. Abigail, desconcertada, se acerca al puesto vacío. Yo sé que viene por lo de su hija, chula. Mire, aquí adentro se pelean a cada rato entre ellos y se meten hasta lo que no en las venas. Por eso hay tanto muertito. Los que están aquí hicieron algo imperdonable. Se ganaron el odio de muchos. Y el odio nos enerva tanto como el amor. ¿Verdad, chula?
Pero nomás en eso se parecen, porque el odio nos pudre. Y entonces tenemos que elegir, si no el perdón, el olvido. Yo sé que usted no puede olvidar, por más que ya lo perdonó. Y no la culpo, yo tampoco lo haría de estar en su lugar. La mujer niega con ambas manos al tiempo que mueve la cabeza de un lado a otro, luego se limpia las palmas en el mandil. A lo que voy es que aquí le conseguimos de todo. También nos deshacemos de lo que se tiene que tirar. Usted no más diga, no más de la orden, chula. Es cosa de 15 días a lo mucho. Ni tiempo le va a dar de venir el mes que viene. ¿Cómo ven? La señora le guiñó un ojo y voltea al comal para girar las tortillas. Usted no más diga, chula. 2 veces más, escucha él. Usted no más diga, chula. Mientras la señora gira las tortillas y revuelve guisados. Abigail no se mueve del puesto. Días atrás se enteró de que el padre de Ernesto aboga cada vez por una condena más corta. Buen comportamiento, alega. Incluso habla ya de libertad condicional. Saber que Ernesto está preso es muy diferente a saberlo libre. Una Abigail resuelta se convence de que la única respuesta posible es la que le ofrece la señora. Estira la mano y recibe una tortilla con una servilleta debajo. La reina en mandil le indica con la cabeza que se marche. Ya en el auto encuentra una hoja con un número de cuenta y la cantidad que debe pagar. La madre abandonada de sí, la docente, la mujer solitaria y la persistente le dan la bienvenida a la apoteósica. No volverá a recorrer los pasillos, escuchar murmullos, recibir miradas afiladas, pasar un segundo más en aquel deplorable patio manteniendo una conversación visual. Ya no tendrá que enfrentarse a un cuerpo cada vez más flaco en el que se amontonan las heridas de brazos picados con venas destrozadas. Se niega a ser testigo de lo que aquel dios acosador verá con detalles. Conjunción de encierro, odio comprado y fentanilo. Ya se perdonará luego a sí misma, por caridad. Fin. Chicos, pues muchas gracias por venir. Sobre que se haya puesto tanto el clima, pero pues bueno, les presentamos ya Despojos de Lola Atzira. Esta colección aborda pura temática social un poquito fuerte, entonces pues, si quieren explorar un poquito estas heridas de México, pues los invito a leer el libro, conseguirlo directamente con Lola. Si no, este libro, Despojos, está disponible en la bibliotequita embrujada Mapachils, tanto para consulta gratuita como para préstamo en caso de contar con una credencial vigente de la bibliotequita. Muy bien, pues muchas gracias. Sale pues.